¿Qué harías si te dijera que hay personas que afirman haber conocido a viajeros del tiempo? En este vídeo, descubrirás 3 historias de personas que desaparecieron de forma inexplicable, dejando atrás pistas que algunos creen que podrían probar la existencia de viajes en el tiempo. La primera historia te llevará a los misterios del tren nocturno y la desaparición de Samuel Rojas. ¿Estás listo para conocerla? En 1987, un hombre llamado Samuel Rojas desapareció en circunstancias tan extrañas que, décadas después, el caso sigue siendo un misterio. Samuel era un hombre común, trabajador, padre de 2 hijos, conocido en su pequeño pueblo por su rutina estricta y su carácter reservado. Sin embargo, lo que le ocurrió una noche de otoño es una de esas historias que se cuentan en voz baja, con un tono entre fascinación y temor, porque deja una pregunta perturbadora. ¿Es posible escapar del tiempo? Samuel trabajaba en una fábrica textil en las afueras del pueblo, y cada día tomaba el tren nocturno para regresar a casa después de su turno. El tren salía a las 10:15 de la noche, puntual como un reloj, y lo dejaba a unas cuadras de su hogar. Esa noche, sin embargo, algo rompió con la monotonía. El guarda del tren recordó verlo subir como de costumbre, con su chaqueta desgastada y un maletín viejo. Saludó al hombre brevemente antes de que éste se acomodara en el vagón más cercano a la locomotora. No había nada inusual, al menos no al principio. Sin embargo, cuando el tren llegó a su destino, Samuel ya no estaba a bordo. Lo extraño es que varios pasajeros afirmaron haberlo visto durante el trayecto. Una mujer que estaba sentada cerca de él aseguró que Samuel había pasado la mayor parte del viaje mirando por la ventana. Dijo que tenía una expresión peculiar, como si estuviera viendo algo más allá de la oscuridad. Pero aquí es donde las cosas se vuelven inquietantes. Según su relato, Samuel comenzó a murmurar algo inaudible mientras apretaba el maletín con fuerza, y luego, sin previo aviso, simplemente desapareció. La desaparición fue reportada de inmediato, pero las investigaciones no lograron arrojar respuestas. Durante días, equipos de búsqueda recorrieron las vías del tren, pensando que quizás Samuel había caído o se había bajado en una parada equivocada, pero no encontraron nada. Unas semanas después, el maquinista del tren, un hombre veterano llamado Eugenio Morales, compartió un detalle perturbador. Dijo que la noche de la desaparición, mientras el tren cruzaba un tramo particularmente solitario rodeado de bosque, las luces de la locomotora parpadearon, y por un instante, el paisaje cambió. Era como si el tren hubiera sido arrancado del tiempo, dijo. Por un momento, no vi los árboles ni las colinas que conozco desde hace años. En su lugar, todo estaba cubierto de niebla, y al frente había un túnel que no debía estar allí. Eugenio pensó que estaba alucinando, pero al mirar por los monitores internos, notó que Samuel ya no estaba en su asiento. Sin embargo, lo que más lo inquietó fue que, justo antes de que las luces se estabilizaran, vio una figura de pie en medio del túnel. Un hombre que parecía Samuel, aunque su ropa era diferente. Según Eugenio, llevaba un traje oscuro y un sombrero que parecían sacados de otra época. Un mes después de su desaparición, un grupo de excursionistas encontró algo inesperado en un claro del bosque cercano a las vías del tren: el maletín de Samuel. Lo extraño es que estaba impecable, como si no hubiera estado expuesto a las inclemencias del tiempo. Dentro había documentos, un reloj de bolsillo antiguo y una fotografía en blanco y negro de una familia desconocida. Los expertos analizaron la fotografía y determinaron que pertenecía a los años 40. En el reverso, había un mensaje escrito a mano: nunca debiste haber regresado. La historia podría haber terminado allí, con un hombre perdido para siempre y un misterio sin resolver. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. En 2007, exactamente 20 años después de su desaparición, Samuel Rojas fue visto nuevamente. Ocurrió en la misma estación de tren, poco después de las 10:15 de la noche. El guarda, que era un joven nuevo en el trabajo, dijo haber visto a un hombre confundido, con una chaqueta desgastada y un maletín viejo. Al preguntarle si necesitaba ayuda, el hombre respondió con voz temblorosa: ¿qué año es? Cuando le dijeron la fecha, Samuel se desmoronó. Según testigos, murmuraba cosas incoherentes sobre el túnel y un error que nunca debió ocurrir.
Lo más inquietante es que parecía físicamente igual que en 1987, como si el tiempo no hubiera pasado para él. Samuel fue llevado a un hospital para evaluación, pero desapareció nuevamente esa misma noche. La enfermera que lo atendió afirmó que escuchó ruidos extraños en su habitación, y al entrar, encontró la ventana abierta y un reloj de bolsillo en la cama. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué le ocurrió realmente. Algunos creen que Samuel Rojas encontró una grieta en el tiempo y quedó atrapado en un bucle infinito. Otros piensan que todo fue una alucinación colectiva. Pero hay quienes, especialmente los que toman el tren nocturno, dicen que, en noches especialmente silenciosas, pueden ver una figura de pie en el andén, mirando hacia el horizonte, como esperando algo que nunca llega. Se cuenta una historia peculiar y profundamente inquietante sobre un hombre llamado Antonio Vargas. Aunque Antonio nunca fue una figura pública, su caso ha sido discutido en foros de misterio y entre investigadores independientes que buscan conexiones entre fenómenos inexplicables. La historia, como tantas otras, llega a nosotros fragmentada, a través de testigos y detalles imprecisos. Pero hay algo en ella que hiela la sangre. Antonio era un excursionista apasionado, amante de los paisajes naturales y de la fotografía. Un verano, decidió emprender un viaje hacia el Mirador del Fin del Mundo, un acantilado remoto ubicado en una región montañosa de difícil acceso. Se decía que el lugar ofrecía una vista única, casi mágica, donde los horizontes parecían fusionarse con el cielo en un espectáculo surrealista. Antonio partió solo, algo común en él, y llevó consigo una vieja cámara análoga y un cuaderno de notas, donde acostumbraba registrar sus impresiones de cada lugar que visitaba. El viaje al mirador era un reto en sí mismo. El camino serpenteaba a través de un bosque espeso y retorcido, con árboles que parecían formar túneles naturales. Los lugareños contaban historias de quienes se aventuraban por esos senderos y jamás regresaban. Algunos hablaban de desapariciones, otros de apariciones de figuras extrañas al caer la noche. Pero Antonio no creía en supersticiones, y su entusiasmo por descubrir nuevos rincones superaba cualquier advertencia. Antonio fue visto por última vez por un guardabosques local que patrullaba el área. El hombre recordaba haberlo saludado cerca del inicio del sendero hacia el mirador. Según su relato, Antonio llevaba una mochila ligera y parecía despreocupado, incluso emocionado por lo que le esperaba al final del camino. Sin embargo, lo que más llamó la atención del guardabosques fue que, al despedirse, Antonio comentó algo extraño: «Espero llegar antes de que todo cambie». El guardabosques no entendió esas palabras, pero asumió que se referían al clima, que era notoriamente impredecible en esa región. Días después, cuando Antonio no regresó, se organizó una búsqueda. Su desaparición fue atribuida al terreno peligroso o a un accidente fatal en el acantilado. Sin embargo, la verdadera historia comenzó a tomar forma meses después, cuando otro excursionista llegó al mirador y encontró algo sorprendente: una cámara. La cámara que Antonio llevaba consigo fue hallada intacta, colocada con cuidado sobre una roca plana al borde del acantilado. Junto a ella, había un cuaderno con varias páginas arrancadas, dejando solo fragmentos de texto que no parecían tener sentido. Lo más desconcertante, sin embargo, eran las fotografías reveladas de la cámara. Al principio, las imágenes parecían normales: paisajes del bosque, el sendero iluminado por el sol, y algunas tomas del mirador. Pero a medida que se avanzaba en la secuencia, las fotografías se volvían cada vez más perturbadoras. Una imagen mostraba un cielo de un rojo intenso, casi como si estuviera ardiendo. Otra parecía capturar figuras humanas, pero con extremidades alargadas y rostros borrosos. Una fotografía en particular mostraba a Antonio de pie frente al acantilado, pero detrás de él se distinguía algo extraño: un grupo de figuras en fila, todas mirándolo fijamente desde la distancia. Estas figuras parecían estar vestidas con ropa de épocas pasadas, como si pertenecieran a diferentes décadas. Lo más desconcertante fue la última imagen. Era una toma borrosa, con líneas de luz que cruzaban el encuadre, como si hubieran sido captadas en movimiento. En ella, podía verse el rostro de Antonio, pero no parecía el mismo. Sus ojos estaban desorbitados,
Su expresión era de puro terror, y había algo en su piel que parecía distorsionado, como si estuviera siendo absorbido por el aire mismo. El cuaderno encontrado junto a la cámara contenía pocas pistas. De las páginas que quedaban, algunas contenían dibujos toscos de figuras humanas de pie junto a símbolos que parecían relojes deformados. Una página tenía escrito lo siguiente: el tiempo aquí no es lo que parece. Puedo sentir cómo se desplaza. Escucho voces, pero no hay nadie. Algo me observa desde el otro lado. Otra frase, escrita con una caligrafía más errática, decía: he visto cosas que no pertenecen a este lugar ni a este tiempo. Creo que he cruzado un umbral, pero no sé cómo volver. A pesar de los esfuerzos por investigar el caso, Antonio nunca fue encontrado. No hubo rastros de su cuerpo, ni indicios de que hubiera caído por el acantilado. Algunos especularon que había sufrido una desorientación y había perdido la vida en el bosque. Otros, sin embargo, estaban convencidos de que su desaparición estaba relacionada con algo mucho más extraño. Los detalles de la cámara y el cuaderno alimentaron teorías sobre viajes en el tiempo y dimensiones paralelas. ¿Acaso el mirador era un punto de acceso a otra realidad? ¿Antonio había quedado atrapado en un bucle temporal? O peor aún, ¿había cruzado a un lugar del que no era posible regresar? Desde la desaparición de Antonio, el mirador del fin del mundo se ha convertido en un lugar envuelto en leyendas. Los pocos que se aventuran hasta allí afirman sentir una extraña sensación de estar siendo observados, como si el lugar estuviera vivo. Algunos aseguran haber escuchado voces susurrando entre el viento, e incluso han reportado haber visto sombras moviéndose entre los árboles. La historia de Antonio Vargas sigue siendo un recordatorio de los peligros que acechan en los rincones más remotos del mundo. Pero lo que realmente aterra no es su desaparición, sino la posibilidad de que haya cruzado un umbral hacia algo que nuestra mente apenas puede comprender. Una advertencia de que hay lugares en los que el tiempo no es lineal, y en los que, si no se tiene cuidado, uno podría perderse para siempre. Una de las historias más inquietantes sobre viajes en el tiempo llegó desde un foro de internet, donde un usuario anónimo relató su experiencia. Su publicación, titulada simplemente Me desperté siendo alguien más en el año 2040, fue eliminada rápidamente, pero no antes de que algunos usuarios copiaran el texto. Según el relato, todo comenzó en un día común. El hombre, al que llamaremos Daniel por simplicidad, se acostó en su cama tras una jornada de trabajo agotadora. Vivía en un pequeño departamento en la ciudad, y su rutina diaria era predecible, monótona incluso. Lo último que recordó antes de quedarse dormido fue el sonido de la lluvia golpeando la ventana. Cuando abrió los ojos, el mundo había cambiado. Daniel despertó en una habitación desconocida, iluminada por una luz tenue que no provenía de lámparas o bombillas. El aire tenía un olor limpio, casi estéril, y cada objeto parecía minimalista, funcional, carente de adornos innecesarios. La cama en la que estaba era grande, y las sábanas eran suaves al tacto, como si estuvieran hechas de un material que no había sentido nunca. Miró sus manos y notó que parecían diferentes. Eran más grandes, con una piel más tersa y cicatrices que no reconocía. El verdadero impacto llegó cuando vio su reflejo en un espejo al otro lado de la habitación. El rostro que lo miraba no era el suyo. Era un hombre mayor, con cabello grisáceo en las sienes y ojos oscuros que parecían cargados de una experiencia que Daniel no recordaba haber vivido. Su cuerpo también era distinto. Más alto, más robusto, como si perteneciera a alguien completamente diferente. Se acercó al espejo, buscando rastros de sí mismo, pero no los encontró. Fue entonces cuando notó un pequeño dispositivo en su muñeca. Parecía un reloj, pero su pantalla proyectaba información directamente al aire, como si fuera un holograma. Entre los datos, vio un nombre, Andrés Salcedo. Junto al nombre, una fecha, 5 de septiembre de 2040. Daniel se sentó en el borde de la cama, tratando de procesar lo que veía. ¿Era un sueño? Todo parecía demasiado vívido. Salió de la habitación y se encontró en un apartamento moderno, con ventanas que mostraban una ciudad luminosa y extrañamente silenciosa.
Había vehículos flotantes moviéndose en el aire y enormes pantallas proyectando noticias y anuncios. Daniel no reconocía nada, pero todos los detalles parecían coherentes, como si realmente estuviera en un futuro que no podía comprender. El reloj holográfico en su muñeca vibró, mostrando un mensaje: reunión con el consejo a las 10 de la mañana. Daniel sintió una punzada de miedo. ¿Quién era Andrés Salcedo? ¿Qué clase de vida llevaba este hombre? Mientras exploraba el departamento, encontró fotografías y documentos que confirmaban que estaba en la vida de alguien más. Había imágenes de Andrés con personas que Daniel no conocía, en lugares que nunca había visitado. Incluso encontró un archivo en el dispositivo que contenía datos médicos detallados, con información que sugería que este hombre había tenido varias cirugías y padecía de una enfermedad que requería tratamiento constante. El día transcurrió como en un estado de trance. Daniel decidió seguir el mensaje del reloj y asistir a la reunión. Tal vez allí encontraría respuestas. Al llegar al lugar indicado, se encontró en un edificio imponente, lleno de personas que parecían saber quién era. Todos lo saludaban con respeto, llamándolo Dr. Salcedo. Lo guiaron a una sala amplia, donde un grupo de personas esperaba su llegada. Durante la reunión, hablaron de temas que Daniel no entendía del todo. Mencionaron avances científicos y proyectos que sonaban como ciencia ficción. Daniel trató de seguir el ritmo, asintiendo y fingiendo entender. Pero lo más extraño ocurrió al final, cuando uno de los asistentes le mostró una grabación. Era un mensaje de Andrés Salcedo para sí mismo. En la grabación, el hombre que Daniel ahora habitaba explicaba que había estado experimentando con una tecnología revolucionaria para transferir la conciencia humana. Decía que, en caso de emergencia, su mente podría resguardarse en un estado alternativo, preservando su trabajo y conocimientos. Sin embargo, algo había salido mal en el proceso, y otra conciencia había sido cargada en su lugar. Esa conciencia era la de Daniel. El mensaje terminaba con una advertencia. Si Daniel no lograba revertir el proceso en 72 horas, su propia identidad desaparecería por completo, siendo absorbida por los fragmentos residuales de Andrés Salcedo. Desesperado, Daniel intentó encontrar una forma de revertir la situación. Pasó horas revisando documentos y archivos, buscando cualquier pista sobre cómo regresar a su cuerpo y su tiempo. Pero con cada hora que pasaba, sentía que sus recuerdos se desvanecían lentamente. Las caras de su familia, los lugares que conocía, incluso su propio nombre, comenzaban a desdibujarse. Al tercer día, Daniel se despertó sin recordar quién era ni cómo había llegado allí. Había aceptado completamente su vida como Andrés Salcedo. Sin embargo, en lo más profundo de su mente, un eco persistente lo atormentaba. Un nombre, Daniel, que no lograba ubicar. Y aunque nunca lo supo, quienes lo rodeaban notaron que el Dr. Salcedo había cambiado desde aquel día, como si fuera otra persona viviendo en su lugar. Si disfrutaste estos relatos y quieres escuchar más historias que te hagan poner los pelos de punta, dale like y suscríbete. Recuerda que ya se encuentra disponible la playlist de historias de terror para valientes y te la voy a estar dejando aquí para que puedas disfrutar las mejores historias de terror. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario diciendo cuál de las 3 historias es la que más te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.